Continuando con este ejercicio, ahora vamos a calcular el campo eléctrico que ejercen estas cuatro cargas, o que generan mejor estas cuatro cargas de este rectángulo en el punto XY. Bien, ¿cómo se calcula el campo eléctrico? El campo eléctrico se calcula de esta manera. Usualmente van a encontrar en los libros que aquí aparece al cuadrado. Sin embargo, aquí aparece al cubo porque ya está escrito la forma vectorial para calcular el vector unitario que usualmente acompaña el cálculo del campo eléctrico. Entonces ya aquí, incluyendo el cálculo del vector unitario, entonces por eso va a aparecer de esta manera. Hay un video donde yo explico esto. Bien, entonces continuando con esto, Q' es la carga generadora de campo, R es el lugar donde calculo el campo, y R' corresponde al lugar en donde está ubicada la carga generadora de campo. Bien, en este caso, ¿en dónde se calcula el campo? Vamos a ver. En donde se calcula el campo está indicado con este vector rojo, aquí en este lugar, en el punto X, Y. En ese lugar vamos a calcular el campo. Es decir que para nuestro caso, el vector R, que es el lugar donde se calcula el campo, sus componentes son X, Y. Bien, y R' corresponde a la posición de la carga que genera el campo. Entonces aquí en este caso hay cuatro cargas, entonces cada carga genera un campo en este lugar. Entonces vamos a comenzar con la carga 2Q. Entonces la carga 2Q, aquí pondríamos 2Q, genera un campo y la posición de la carga 2Q es la posición 0,0. Bien, ahora hago operaciones. X menos 0 da X y Y menos 0 da Y. Entonces simplemente al hacer estas operaciones da esto que aparece acá, X, Y. Bien. Ahora, la norma del vector. Entonces la norma del vector nosotros la calculamos de la siguiente manera. Esto es una norma típica cartesiana. Aquí euclidiana mejor. Aquí elevo cada componente al cuadrado. Aquí tengo X al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada. ¿Bien? También lo puedo escribir de la siguiente manera. También lo puedo escribir así. En vez de escribir raíz, lo escribo en forma de exponente fraccionario a la 1/2. Es lo mismo. De esta manera que entonces aquí sustituyo, que nos dio esto. Y recuerden que está elevado al cubo. Entonces acá lo coloco y lo elevo al cubo. Al elevar el cubo se le multiplican los exponentes, 1/2 por 3 da 3/2. Y este sería el campo eléctrico generado por la carga 2Q. Bien, el campo eléctrico generado por la carga 2Q. Ahora vamos con el campo eléctrico. Vamos con el campo eléctrico generado ahora por otra carga. Entonces vamos a hacerlo por la carga, campo eléctrico generado por la carga 3Q. Entonces el campo eléctrico generado por la carga 3Q, aquí sería 3Q, el lugar donde calculo el campo pues es XY, aquí sería XY, y R' es el lugar donde está ubicada la carga 3Q, que es la generadora de campo. La carga 3Q está ubicada en posición XB y en Y sería 0, entonces sería B, 0, es la posición de esa carga. Entonces aquí le restaría la posición B, 0. Hago operaciones. X menos B da X menos B y Y menos 0 pues da Y. De tal manera que nos da esto. Nos da así. Y ahora pues repetimos el cálculo de la norma. Entonces en este caso es este vector. Aquí lo sustituyo y aquí nos quedaría entonces X menos B y aquí nos quedaría X menos B. Bien, sustituimos el resultado de la norma. Recuerden que está elevado al cubo, multiplico los exponentes, quedaría así. Ese es el campo eléctrico generado por la carga 3Q en el punto XY. Ahora vamos con el cálculo del campo eléctrico generado por la carga menos 2Q. Entonces la carga menos 2Q,
Entonces esta es la generadora de campo, menos 2Q. La posición en donde se calcula el campo es la posición X, Y. Y ahora el lugar donde está ubicada la carga menos 2Q. Entonces revisemos la gráfica. Menos 2Q está acá. Componente X, B, componente Y, A. Entonces está ubicada en la posición B, A. Entonces aquí reemplazo B, A. Te hago operaciones. X menos B, pues da X menos B. Y Y menos A. Entonces aquí diría Y menos A. Ese sería el resultado de ese vector, de esa operación vectorial que hicimos allí. Hicimos una resta, nos da esto. Y ahora calculemos la norma. Entonces vamos a calcular la norma de ese vector. Entonces el vector es X menos B, Y menos A. Es el que está acá. Y pues entonces esto nos daría Y menos A, cada componente al cuadrado, raíz cuadrada. Aquí sería Y menos A. Ok, todo igual, solo que pues es otro vector. Y sustituimos acá. Recuerden nuevamente que está elevado al cubo. Multiplico los exponentes y queda aquí a la 3. Bien, la 3 medios. Ahora falta el campo eléctrico generado por la carga Q en el punto XY. Entonces en este caso, la carga que genera campo, la carga generadora de campo es la carga Q. El punto donde se calcula el campo, ya sabemos, es el punto XY. El lugar donde está ubicada la carga Q, vamos a revisar dónde está la carga Q. La carga Q está en la posición en X igual a 0 y Y igual a A. Entonces está en 0,A. 0,A. Hago operaciones, X menos 0 da X y Y menos A da Y menos A. Nos quedaría así. Y ahora calculo la norma. Entonces hago el cálculo de la norma. En este caso el vector X, Y menos A. Y entonces esto quedaría así. Ok, sustituyo. Recuerden nuevamente que está elevado al cubo, multiplico los exponentes, aquí me queda a la 3 medios. Y ya hemos calculado el campo eléctrico generado por la carga 2Q, la carga 3Q, la carga Q y la carga menos 2Q en el punto XY. Entonces el campo total, el campo eléctrico total, es la suma de los 4 campos. Entonces vamos a escribir la suma de los 4 campos. Entonces voy con el primero dio esto. Más, ahora el campo eléctrico del segundo, de la carga 3Q, mírenlo acá. Más el campo eléctrico de la carga menos 2Q, que es este. Más el campo eléctrico de la última carga, que es la Q. Y nos da esto. Ya después lo que viene es un procedimiento donde uno, digamos, lo factoriza, etcétera, para que quede una expresión más pequeña. Entonces aquí uno usualmente lo escribe por componentes, componente X, componente Y del campo, ¿sí? Antes de eso vamos a hacer una factorización. Los términos comunes, el término común es 4πε0 y la Q, son los términos comunes. Entonces aquí lo voy a factorizar, voy a decir la Q y factorizado. Entonces se factorizó la Q, se factorizó el 4πε0, ahí quedaron fuera del paréntesis, la Q también, igual acá, ok, quedó así. Bien, ahora vamos a escribir esto en componentes, vamos a escribir componente X, componente Y del campo. Vamos a hacer el paso acá. Entonces, aquí voy a escribir coma.
ahí repetí las dos, pero ya vamos a escribir componentes. Entonces, la primera componente de este es x por 2. X por 2, esta es la segunda componente. Aquí en la primera parte voy a escribir la primera componente. X por 2 es 2x. Ahí está, primera componente. Primera componente acá es 3 por x menos b. 3 por x menos b es la primera componente. Primera componente aquí sería menos 2 por x menos b. Primera componente. Y aquí primera componente sería x. Y ya hemos escrito la primera, todo esto corresponde a la primera componente del campo o componente x del campo multiplicada por este término. Ahora segunda componente sería 2 por y, daría 2y. Segunda componente acá sería 3 por y, daría 3y. Segunda componente del campo sería menos 2 por y menos a. Ya nos quedó la segunda componente y aquí la segunda componente del campo sería y menos a. ¿Okay? Ahí lo separamos, voy a darle aquí un enter. No me acepto el enter. Bueno, lo escribo de esa manera, pero no es la que quería. Entonces, esta de acá es la componente de x, miren, desde acá hasta acá es la componente de x del campo, hasta acá. Y la segunda componente del campo es esta, es la componente y. Desde acá hasta acá es la segunda componente del campo. Y ya quiero calcular el campo eléctrico de esas 4 cargas en el punto XY.